Hola hermano, Dios te bendiga. Te volvemos a hacer una invitación, hermano, para que tomes un tiempo, hermano, de estar con nosotros en una reflexión acerca de la palabra de Dios. Sabemos, hermano, como hemos dicho, que nos hace falta, hermano, el escuchar la palabra de Dios en nuestra vida, el saber que el Señor está con nosotros. Así que, hermano, te invito a que tomes un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta hermosa hora. Le agradezco al Señor porque me da la oportunidad de poder estar delante de su presencia y de esta manera poderles saludar a cada uno de ustedes. Quisiera compartir con ustedes una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Éxodo, en su capítulo 10, en su verso 21, que a la letra dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Hoy en día, todos nosotros podemos ver por los medios de comunicación y escuchar también por medio de ellos lo que está pasando a nivel mundial y en nuestro país. Se ha saturado la televisión precisamente de esas malas noticias que llegan día con día al saber los contagiados, al saber las personas que están en espera de saber si son positivas o no, de las personas que han fallecido. Hace ratito decían en televisión que ya habíamos ascendido a 3,000 personas. Lejos de bajar, se subió. Y las noticias muchas veces causan para las personas temor, y el temor produce más temor, no produce otra cosa en la vida de las personas. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy hermoso en el Salmo 112, en su verso 7. Y eso es esto: no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Lo primero que nos dice esta porción de la palabra es que no deberíamos de tener temor de lo que se infunde en los medios de comunicación. Primeramente porque las noticias que pasan en televisión no son para nosotros. Las noticias que pasan en la televisión son para el mundo. Porque nosotros, dice la Escritura, que ya no pertenecemos a este reino. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, dice que somos trasladados a un reino glorioso que Él está preparando para nosotros. Eso quiere decir que las noticias que pasan aquí no son para nosotros, son para el mundo. No quiere decir que no veas noticias, quiere decir que las malas noticias que pasan ahí no son nuestras. Porque las noticias de todo cristiano, y de hecho a este siglo nosotros vamos adelantados, están en la palabra de Dios. Ella nos dice en lo que sigue. De hecho, muchos de ustedes saben precisamente lo que se acontece. Ese evento grandioso a donde nuestro Señor Jesucristo nos arrebatará y estaremos aquí en aquellas bodas. Entonces, esas malas noticias a nosotros no tendrían por qué afectarnos. Pero algo que sí nos podríamos preguntar es qué papel jugamos nosotros los creyentes, los cristianos, en esta pandemia que se está llevando a nivel mundial. Y eso te lo puede contestar la palabra de Dios en el libro de San Lucas. En Lucas, en su capítulo 21, en su verso número 13. Lucas 21, en su verso número 13, que a la letra dice así: y esto os será ocasión para dar testimonio. Todo lo que está pasando en este momento en la tierra debe de ser ocasión para que nosotros estemos dando testimonio, porque el papel que jugamos en la tierra es precisamente dar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la labor nuestra, ser un testimonio para aquellos que están afuera y ser un testimonio para los que están dentro de nuestro hogar. Es por eso que nosotros debemos estar rectamente delante de la presencia de Dios. Otra cosa que nos debemos de preguntar es: ¿qué deber tengo ahora que estoy confinado en mi casa? ¿Qué es lo que yo debería de estar haciendo? ¿Labores? ¿Quehaceres? Pues es parte de, pero no es todo. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos de estar haciendo en casa es buscar la comunicación con la familia, buscar la integridad con la familia, buscar la reconciliación, buscar el perdón, porque Dios nos está llamando y nos está dando otra oportunidad precisamente para que nosotros podamos ser
en la familia una unidad. Hace tiempo le preguntaba al Señor, ¿cómo podría yo ver unidad en la iglesia si había desunidad dentro de las familias? Donde los hijos hacían una cosa, los padres hacían otra, no había comunicación, había enojos, había iras, había contiendas. Y yo le decía, ¿cómo se puede tratar la unidad en la iglesia si está fracturada la familia? Y está tratando el Señor en este tiempo, porque lo puedo ver, está tratando el Señor precisamente con cada fractura, con cada palabra mal dicha, con cada gesto, con cada cosa que el Señor nos recuerda, lo está tratando para que nosotros podamos reconciliarnos con esa hermosa familia que nos dio. Si es verdad, a veces es difícil o tenemos alguna persona que es todavía mucho más difícil, el Señor nos da la oportunidad de poderlo llevar a cabo. Entonces lo que debemos estar haciendo es precisamente dando testimonio de nuestro Señor dentro de la familia y aún con nuestros vecinos que tenemos al lado. Es importante que nosotros tengamos esa oportunidad. Yo le puse como tema la protección de Dios a esta parte de la escritura que estoy compartiendo con ustedes. Pero también me hacía una pregunta. Estando en desobediencia, sin reconciliarme, sin perdón, sin nada de eso, ¿realmente obtendré la protección de Dios? ¿Realmente obtendré lo que el Señor nos está diciendo? Lo que el Señor nos está diciendo en el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Realmente será así? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es glorificar a nuestro Dios, bendecirlo y obedecer y estar laborando y estar actuando en base a nuestra familia. ¿Para qué? Para que cuando Él venga por nosotros, cuando o seamos llamados nosotros o seamos arrebatados, no tengamos nada que nos reproche. El Señor es bueno, el Señor es generoso, el Señor es santo y merece toda nuestra honra, toda nuestra gloria, todo el honor que nosotros podamos darle. Entonces, la pregunta es, ¿estamos obedeciendo para poder ser protegidos? Y uno puede decir, pero el Señor me protege de todos modos, aunque yo sea infiel. Es verdad. Es verdad, todas las promesas que están en la Biblia, el Señor las cumple porque Él mismo dice que no miente. Y que todas las promesas que Él ha dado también las cumple. Pero el hecho de que las cumpla no quiere decir que tú tengas esa protección al 100% si estás desobedeciendo su palabra. Y es bueno que nosotros pongamos mucha atención en esto. Por ejemplo, yo veía en las noticias que daban planes de contingencia cuando se empezó esto, como por el 22 de febrero o un poquito más después, cómo iban a hacer el planteamiento en cuestión de la salud, en cuestión de la política, en cuestión de la economía, para que aparentemente nosotros no tuviéramos ese sufrimiento. Y ya nos enseñaron que hay que lavarnos las manos y que hay que utilizar gel y que hay que utilizar el cubrebocas y si se puede una careta, usar una careta, pero también como iglesia teníamos que tener un plan de contingencia para poder solventar las necesidades de la iglesia. Y eso era lo más importante para nosotros, ponernos de acuerdo y entonces como tal tener un plan que cubriera todas las áreas que son importantes de la iglesia y que en realidad son todas las necesidades fueran cubiertas. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles fueron los planes que tú personalmente hiciste con tu familia cuando empezó esto? Que tú aportaste para que tu iglesia tuviera un plan de contingencia sólido. La palabra de Dios en Éxodo nos decía que le dijo a Moisés, levanta la mano, la vara, extiéndela para que haya tinieblas de tal manera que se puedan palpar. Estamos en tremendas tinieblas. No sé si perteneces a ellas o las puedes palpar. Pero es importante que establezcas qué es lo que estás haciendo a este tiempo, a más de 50 días de estar confinado en casa. Que estés estableciendo en tu casa planes de cómo estructurar para tener crecimiento dentro de ella. Es bueno
hermano, que nosotros estemos preparados. Dice la palabra de Dios en Romanos 8. Ese es un pasaje que nosotros no sabemos. Romanos 8, 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje nos da dos clases de personas. Las personas que, pase lo que pase, las circunstancias que estén sucediendo, les ayudan a bien, tienen crecimiento, tienen fortaleza, se están dejando guiar por el Espíritu Santo, entienden los errores que han cometido y cambian su situación delante de la presencia de Dios. Pero también unas segundas personas, y esas personas son las que son fatalistas, las que le preguntan a Dios: ¿por qué me pasó a mí? ¿Dónde estabas cuando yo estaba orando? ¿Por qué no me contestaste, Señor? Tienen una vida llena de quejas. Pero sin embargo, la palabra de Dios en esta porción nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto que está pasando nos ayuda bien. Nos ha ayudado a obtener un crecimiento. Si antes no orábamos, estamos orando. Si antes no leíamos, estamos leyendo, porque no entendería, hermanos, que estando confinados en casa no lo pudiéramos hacer. Claro, a sus excepciones de hermanos que aún siguen trabajando. Pero aún así, hermano, no podemos decir es que ellos no pueden leer porque trabajan. No, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que nuestra prioridad es precisamente mantenernos en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo. Porque Cristo nos da a conocer al Padre. Y entonces, ¿cómo deberíamos de estar? Creciendo. Esa es la manera en la cual nosotros deberíamos de estar creciendo. Y fíjate que aquí en la Escritura misma, en el pasaje que nosotros estábamos leyendo en Éxodo, un poquito más adelantito en su capítulo 10 nos habla de 10 plagas. Yo creo que todas las conocen, ¿verdad? Esas plagas nos dan precisamente la enseñanza de cómo el Señor mandó juicio a Egipto, como lo fue la plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, del granizo, del ganado, de las langostas, de la oscuridad, del cual tomé el pasaje, y de los primogénitos. Nos habla de cada una de las plagas. Y precisamente escudriñando estos pasajes, me encontré que tres plagas nada más, el pueblo de Dios las experimentó, las enfrentó, 3 de ellas. Aunque nosotros podamos leer la palabra de Dios y en ella nos diga que no, en ninguna de las plagas tocó al pueblo, yo te invito a que lo leas un poquito más profundamente, porque es verdad, las plagas no tocaron al pueblo, pero enfrentaron algunas situaciones adversas a esas plagas. Y es precisamente a donde nosotros podemos ver lo que Dios hizo con el pueblo para que el pueblo tuviera esa confianza de saber que tenía un Dios grande y poderoso. Por ejemplo, ellos tuvieron que enfrentar la plaga de la sangre. Dice la palabra de Dios que toda el agua se convirtió en sangre. ¿Qué provoca cuando no hay agua? Pues provoca demasiadas enfermedades. Imagínate a qué olía. Imagínate los animales, las bacterias, todo el hedor que había. Simplemente cuando un animalito muere, ¿a qué huele? Ahora imagínate en grandes proporciones sangre echada a perder. Pero ¿de qué nos habla esta plaga? ¿O de qué nos habla? ¿O cómo fue que el pueblo de Israel enfrentó? Pues en realidad el pueblo de Israel se abastecía de lo que Egipto hacía. Sin embargo, nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios, la protección de Dios ante el pueblo y cómo Dios les llevaba a esa limpieza espiritual, limpieza donde les iba a quitar sus dioses, limpieza donde los iba a apartar, donde los iba a hacer una nación, a donde iba a venir una condición diferente para cada uno de ellos. Eso podemos ver que enfrentaron. Hubo una segunda plaga que fue la del granizo. La del granizo, dice la Escritura, que cuando cayó el fuego y el granizo, devastó todo árbol, devastó el ganado y murieron personas porque el mismo Dios le dijo al pueblo que no hubiera ganado de ellos en ese lugar. Y algunos desobedecieron esa orden y mandaron a su ganado. Y dice la palabra de Dios que todo murió. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo hambre.
No había algo frutal, no había una hierba, no había nada, se había quemado y se había destrozado precisamente con los granizos que cayeron, porque dice la Escritura que del tamaño que cayeron en ese entonces no ha vuelto a caer granizo jamás. Y sin embargo el pueblo tuvo que enfrentar esa plaga. La enfrentó porque yo me imagino que ellos pues, se quedaron con su ganado y empezaron a consumir de él. Pero tarde que temprano, siendo un pueblo tan grande, pues empezaron a ver un poco la escasez. Y lo que nosotros podemos ver precisamente en esta plaga es, o podemos pensar es, ¿será bueno que el cristiano guarde cosas? ¿No será que no cree tanto en Dios, que tenga que tener ahí una despensa, que tenga que tener ahí unos ahorros, que tenga que tener algo? ¿No será falta de confianza en Dios? Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:6, que creo que también es un pasaje que nosotros conocemos. Dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Como ustedes saben, las hormigas se preparan para el invierno y llevan su alimento precisamente para que en tiempo de invierno no les falte. También vemos a un José llenando los graneros. Él no sabía, pero iba a venir una gran hambruna. Y preparó, ¿para qué? Para que el pueblo tuviera el alimento que se requería. Eso quiere decir que es bueno, hermanos, que tengamos en nuestra casa estos alimentos, o que nos preparemos, hermano, para alguna situación, y no porque digamos, no, es que el Señor no me va a proteger. Bueno, si ahí basas tu confianza, entonces no lo hagas, está mal. Tampoco te esperes a no tener nada para decir el Señor me va a dar. Tú siempre debes de estar preparado en todas las situaciones, no ser perezoso y tener algo en casa. Y si es verdad, el Señor te da, pero no podemos basar ahí precisamente nuestra confianza, sino la confianza en el Señor, que nos dio la oportunidad de tener a lo mejor algo guardado en casa. Siempre tiene que ser, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Siempre, en todo momento. Entonces, la tercer plaga es precisamente la de las tinieblas. Esa también, porque dice la palabra de Dios que todos, tanto egipcios como israelitas, sintieron esa plaga. Muy fuerte la sintieron esa plaga. Esta plaga de las tinieblas, como te decía, le tocó a todos. No había a dónde mirar o cómo ir a algún lugar, puesto que todo estaba en oscuridad. Esto nos habla de lo que Dios hace en el corazón del hombre. Cuando estamos sin Cristo en el corazón, así estamos, en esas tinieblas. Y tal es así que cualquiera las puede palpar. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida, hay luz. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros somos luz del mundo, aunque nuestro Señor es luz para nosotros. Y eso es lo más importante, que el Señor sea luz para nuestra vida. Lo que el pueblo estaba experimentando en esa oscuridad era precisamente la protección de Dios. La luz de Dios en su vida, en su corazón, en su pueblo. Él estaba ahí tratando de enseñarles que Él era el Dios que los iba a proteger, el Dios que los iba a sacar de esa esclavitud tan grande por la cual estaban pasando ya hacía más de 400 años. Es importante que nosotros veamos cómo nosotros en este tiempo podemos pasar precisamente por esas tinieblas, pero saber que tenemos a Cristo Jesús como la luz de nuestra vida. Y que pueden venir situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, como la pandemia, pero la protección de Dios va a estar con nosotros siempre y cuando nosotros estemos viviendo bajo su obediencia, bajo sus parámetros, bajo sus mandamientos. Es importante que nosotros veamos eso, porque si no, vamos a recibir totalmente lo contrario. Y uno puede decir, es que a mí me gustan más las bendiciones. Claro que sí, a todos nos gustan las bendiciones, a todos. Pero el Señor también es claro cuando nosotros desobedecemos. Y eso nosotros lo podemos ver en plagas específicas que el Señor mandó al pueblo. Por ejemplo, hay una en Números 16:49 que nos habla precisamente de que Core, Datán y Abiram
se rebelaron contra Dios y pues miraban que Aarón tenía la parte del sacerdocio y no estaban tanto de acuerdo que pues ellos tuvieran esa parte importante dentro de lo que era el tabernáculo. Y ellos querían ofrecer incienso, dice la Escritura, delante de Jehová. Y entonces Moisés les dijo, pues es que están mal, ustedes no deberían de hacer eso. Porque Dios había escogido soberanamente a las personas o a la tribu que iba a dedicarse a eso. Sin embargo, pues ellos no estaban de acuerdo y dice la palabra de Dios que aparte de ellos, había con ellos 250 personas más y que se rebelaron, que estuvieron dispuestas a ir en contra de lo que el Señor había puesto como normas. Y mismo Dios les dice que con esos incensarios pues ellos iban a morir quemados. Si tú lees esa porción de la Escritura te vas a dar cuenta que ellos, estos tres hombres que creían que por ser de renombre y ser príncipes podían hacer lo que querían junto con sus familias, un séquito dice la palabra, junto con sus familias, murieron. Pero la historia no tan solo se centra en la rebelión de Core, sino que se centra también en la rebelión del pueblo, o más bien en la murmuración del pueblo. Más adelante en esos versos vamos a encontrar que el pueblo no sabía lo que había sucedido, solamente se enteró por ahí que estos hombres habían fallecido y se fueron contra Aarón y se fueron contra Moisés y les dijeron, es que ustedes los mataron, y se levantaron contra ellos y dice la Escritura que murmuraron contra Jehová. Y dice que entonces la gloria de Jehová bajó, llenó todas las cosas y llenó todo el templo y le dijo a Moisés prácticamente, quítate porque yo voy a exterminar a ese pueblo. Dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón cayeron en tierra, pusieron su rostro en ella y empezaron a clamar para que el Señor no lo hiciera. Moisés se dirige a Aarón y le dice, lleva el incensario al altar y ofrece sacrificio de expiación para que cese esta mortandad. De esta manera lo hace, dice la palabra de Dios, que Aarón se para en medio de los muertos y de los vivos y ofrece sacrificio delante de Dios, y ahí paró la mortandad. Pero algo bien importante que dice la Escritura es que murieron 14,700 personas en esa mortandad. 14,700. Solamente iban a morir 250 más las 3 personas que habían hecho esa rebelión. Solamente. Pero el pueblo de Dios decidió murmurar, y eso es algo que nosotros debemos de mirar. Lo que nosotros veíamos ya mucho en la iglesia, desgraciadamente, hermanos, es la murmuración. La murmuración trae división. Y como tal, hermanos, entonces no ser hijos de la luz sino de las tinieblas. El hablar de los hermanos, el no estar de acuerdo con ellos, el no vivir bajo las normas de la palabra de Dios, que ellas mismas te dicen que no murmures, llevaron a este pueblo a perder 14,700 personas. Desgraciadamente, hoy en día, la iglesia estaba viviendo demasiado eso. Y es algo que tenemos que corregir. Si hoy estamos en casa, el Señor ha hablado en nuestro corazón durante todos estos días y nos ha dado la oportunidad de corregir para que cuando nosotros regresemos al hogar, que es nuestra casa, que es la morada de Dios, que es la iglesia, que es el templo, podamos entonces llegar con una actitud diferente, con una mente transformada, con un servicio genuino, con una vida transformada delante de su presencia. Estamos esperando ser arrebatados, pero ¿cómo podríamos ser dignos si llegamos en la misma actitud? Si en nuestra vida no hay un cambio, si cuando se desata una murmuración, lejos de pararla con la Escritura, nosotros mismos damos pie a que esto se haga más grande. La palabra de Dios es clara y nos dice esto. También podríamos ir a Números 25:8, a donde nos habla que María murmuró contra su hermano Moisés. Y dice la palabra de Dios, pues que tuvo una enfermedad por la cual tuvieron que sacarla fuera de lo que era el pueblo. Pero algo que dice la palabra de Dios es que el pueblo no se pudo mover hasta que no fue restituida. Hermanos, cuando nosotros cometemos el pecado de murmuración, el pueblo de Dios se estanca. El pueblo de Dios no puede avanzar porque hay división.
El pueblo de Dios tiene que ser restaurado para que entonces pueda seguir avanzando, pueda seguir creciendo, pueda seguir laborando, pueda ir verdaderamente como lo pide la Escritura y ser un adorador que adore en espíritu y en verdad. Porque si no, todos los esfuerzos que se hacen dentro de la casa de Dios son en vano, son en vano. Son en vano y la Escritura lo dice. En vano se trabaja. Cuando María fue restituida, entonces el pueblo avanzó. Hasta entonces el pueblo avanzó y eso es muy importante. De poder regresar a la casa de Dios y ver a nuestros hermanos y reconciliarnos. No por un día, no por una semana, no porque tengamos miedo, no. Porque amamos a Dios, porque servimos a Dios, porque somos sus hijos y estamos delante de su presencia y Él nos está mirando todo lo que nosotros hacemos. Todo esto que está pasando también es una distracción para que tú solamente te centres en ti y en tu familia, pero no. La palabra de Dios dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y aún desde un teléfono, y aún desde el internet, hermano, tienes que tener estrategias para seguir trabajando. No esperes que tus líderes lo hagan todo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás llegando a los corazones afligidos? Hay hambre y sed. La gente está sufriendo, la gente está muriendo. La gente necesita saber que hay un Dios que los ama y que los puede perdonar. Ve, 3,000 personas han fallecido o hasta más probablemente y no sabemos si todas pertenecen al reino. Pero nosotros estamos tranquilos en casa, esperando a que termine. La protección de Dios va a venir al 100% cuando nosotros estemos obedeciendo su palabra. Y yo te invito a que vayas conmigo al libro de los Jueces. Y ahí vamos a terminar precisamente esta escritura o este mensaje. Ahí lo vamos a terminar en Jueces 5:31. Y dice así: así que perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Yo sé que tú le amas. Y el Señor está haciendo que caigan cada uno de sus enemigos. Hay muchos en contra de él. Pero la porción de la Escritura dice: mas los que te aman sean como el sol, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Con ese vigor, con esa entrega, con esa entereza, con esa pasión, con ese amor. Así. Y entonces vas a empezar a experimentar lo que es la protección de Dios. La protección de Dios es para sus hijos, pero para aquellos que obedecen, no para aquellos que creen que obedecen. Unas partes sí y otras partes no. No. El Señor quiere vidas completamente entregadas delante de Él. Y yo te invito a que sigas escudriñando tu palabra, a que sigas orando, a que te sigas entregando más. Y cuando tengas esa oportunidad de regresar a la casa de Dios, a su templo, a adorarle, a exaltarle, no lo hagas con la misma actitud. Ayer escuchaba a mi hermano en su predicación, y si algo debes de llegar a la casa de Dios es renovado, lleno de vigor y nunca más con las mismas actitudes, porque el Señor te está dando una segunda oportunidad. Que Dios te bendiga. De verdad me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esta porción de la Escritura. Los quiero mucho y que el Señor los bendiga.